¿Qué tal, Pati? Muy buenas tardes, bienvenida. Qué bueno que ya estás aquí, lista para escuchar la palabra del Señor. Bienvenida, Pati. Qué bueno que estás aquí. Esperemos que se vayan conectando los demás para iniciar nuestra clase. ¿Cómo estás, Marinita? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Bien? Me da mucho gusto saludarte también, Marinita. Dios te bendiga grandemente. Gracias a Dios por el hambre que tienen mis amados hermanos por la palabra de Dios, y estamos aquí para aprender más de Él, ¿sí? Más del Señor, disfrutar de su palabra, de la revelación que el Señor nos da a través de su Espíritu Santo. Yo también te quiero mucho, Marinita, y los extraño más. Esperamos volvernos a ver pronto y ya reunirnos. ¿Qué tal, Chema? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, Chema. Hola, Cassandra, ¿cómo estás? Qué gusto, gloria al Señor. Tenemos un grupo precioso de jóvenes, ¿sí? Dispuestos a escuchar la palabra de Dios buenas tardes, Chema, para ser oidores y hacedores de la palabra de Dios. Dios los bendiga grandemente. Bendiciones también, Cassandra, bendiciones para ustedes también. Bueno, pues vamos a orar y vamos a iniciar. ¿Les parece? Bueno, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, por tu presencia, por tu palabra revelada a cada joven, Señor, a cada señorita, a cada oyente, Señor, porque tienes tu palabra para cada uno de nosotros, la que necesitamos todos los días para ir creciendo, para animarnos, para fortalecernos, para edificarnos, para exhortarnos, para que comprobemos todos tu buena voluntad, agradable y perfecta. Gracias, Señor, por lo que nos das, por lo que nos alimentas, Señor, una palabra que viene del cielo, Señor, ungida por tu Espíritu Santo para llevarnos a conocer más y más el amor de Cristo en las Escrituras. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cómo estás, Liz? Qué gusto que estás escuchando la palabra. Te enviamos un fuerte abrazo muy cariñoso. Muy buenas tardes. Bueno, hace unos 2 o 3 semanas estuvimos hablando acerca de unos jóvenes, sí, jóvenes, porque es un grupo para jóvenes y para todo aquel que tiene hambre de conocer la palabra de Dios. Entre ellos estaba Daniel, sí, hay un abrazo también. Caro, ¿cómo estás? Un abrazo también, hija, bienvenida, qué bueno que estás aquí escuchando la palabra de Dios, bienvenida. Entonces estábamos aprendiendo acerca de la vida de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, 4 jóvenes hebreos que vivieron un estilo de vida. Nati, ¿cómo estás? Bienvenida, qué gusto, muy buenas tardes, un abrazo, Nati, gracias. Gracias a Dios por tu vida, qué gusto me da verte en la pantalla, Nati. Muy buenas tardes. Entonces estos jóvenes fueron llevados cautivos a Babilonia. Cautivos estaban, hagan de cuenta, como presos de guerra, ¿sí? Por voluntad de Dios. Los llevaron cautivos a Babilonia y ahí estuvieron por 70 años. Mucho tiempo, ¿verdad? Mucho tiempo. Entonces ellos, teniendo una buena comunión con Dios, propusieron en su corazón, como lo hemos visto y lo hemos citado y leído en las Escrituras, propusieron en su corazón no contaminarse con las cosas que el mundo ofrecía. No quisieron, hola Leti, ¿cómo estás? Bienvenida. No quisieron comer la comida del rey, no quisieron hacer las actividades que hacían en palacio, que se contraponían con la palabra de Dios. Entonces ellos decidieron no contaminarse con las cosas del mundo y le dieron a Dios la oportunidad, ¿sí?, de manifestarse para que su nombre fuera conocido y exaltado. Aún Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia, exaltó el nombre de Dios por la obediencia de estos jóvenes que pasaron unas pruebas tremendas, ¿sí?,
y su fidelidad a Dios hizo que Dios los respaldara, los sacaron del foso de los leones, también lo sacaron del horno de fuego. Entonces todo por obedecer la palabra de Dios, pero Dios siempre los respaldó. ¿Por qué? Porque ellos fueron fieles a sus convicciones, fieles a las enseñanzas que habían recibido aún desde muy, muy jóvenes. ¿Cómo estás, Mari? Bienvenida, mi hermanita. Me da mucho gusto que estás aquí. Dios te bendice grandemente. ¿Sí? Entonces, ellos se propusieron en su corazón, como jóvenes, ¿sí? Como jóvenes se propusieron no contaminarse con las cosas que el mundo, y además estaban obligados a obedecer porque los podían matar, ¿sí? Si no obedecían. Sin embargo, fueron valientes, sabían quién estaba detrás de ellos, sabían quién los respaldaba, que es el mismo Dios creador del cielo y de la tierra. Conocer a Dios es una gran bendición, porque no estamos hablando de un Dios que está crucificado o está en una tumba sepultado. Él está vivo y Él es real. Por eso la comunión de estos jóvenes con Dios, ellos les permitió tener una convicción tan fuerte que aún a pesar de estar ellos varias veces expuestos a la muerte, decidieron obedecer a Dios sabiendo que esto agradaba a Dios, y era la convicción que tenían en su corazón fuertemente. Y entonces, ahora Dios exhorta a los jóvenes y exhorta también a los mayores a ser fieles a la palabra de Dios. Hola José, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo podemos expresar a un Dios vivo y verdadero en un mundo que cada vez va más para atrás, en un mundo perdido, en un mundo que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno? ¿Cómo podemos nosotros, los que hemos nacido de nuevo y conocemos a Dios, expresar a Dios en este mundo que está a patitas de cabeza y que hace todas las cosas al revés, ¿sí? Pues la manera de expresarlo es siendo obedientes a la palabra de Dios, siendo obedientes, ¿sí? Simplemente siendo fiel a lo que dice la palabra. Podemos ser obedientes a la palabra aún no estoy hablando de presumir, no estoy hablando de fanfarronear. Fanfarronear significa que presumo pero no lo hago, ¿no? Entonces es mejor expresar la vida de Dios con una vida, como dice Cassandra, muy bien Cassandra, con un testimonio, ¿sí? Por ejemplo, en la escuela se usa mucho que cuando alguien no estudió lo suficiente para un examen, pues como que le echa un ojito al cuaderno de al lado o al examen de al lado y empieza la copiadera y empiezan los acordeones. Pero ¿qué tal un joven, una señorita que diligentemente preparó un examen y se presenta después de haber orado? Porque todos en los exámenes nos poníamos nerviosos, ¿no? Yo creo que a los jóvenes les pasa lo mismo que alguna vez nos pasó a nosotros cuando estábamos en la escuela. Entonces, ahí vamos con cierto temor que salir bien en el examen, pero cuando vamos bien preparados, pues entonces el resultado pues es bueno, ¿no? No necesitas buscar la respuesta en el examen del joven o de la señorita que está a un lado, cuando tú te preparaste, porque estás haciendo un testimonio de que Dios está en ti y haces las cosas correctas, haces las cosas que le agradan a Dios. Por ejemplo, el bullying se da mucho en las escuelas, ¿sí? Y estoy hablando de escuelas oficiales y de escuelas particulares, inclusive hasta en las particulares se da más fuerte, puede ser, ¿sí? ¿Sí? Entonces,
Cuando no nos reímos, cuando no nos burlamos del joven o de la señorita que tal vez se cayó y tiró la banca, y al contrario vamos y tratamos de ayudar y de consolar y de confortar a la persona que se cayó o que está pasando por un problema familiar o algo que esté viviendo, y tú vas y lo consuelas de parte de Dios, le das una palabra de aliento. Realmente ahí tus manos son las manos del Señor y tu voz es la voz del Señor, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Entonces tú puedes en la escuela, en tu casa, con la familia, con los primos, con los amiguitos que algunas veces te reúnes para convivir. Puede ser extensión una extensión de la vida, ¿sí?, del reino de los cielos aquí en la tierra, siendo diferente a todo lo que hacen los demás, ¿sí? Siendo diferente, por ejemplo, si ves que alguien está en necesidad y sabes que tú puedes ayudar de alguna manera, o alguien que, por ejemplo, no tiene para comprarse los útiles y tú dices, mamá, mamá, papá, podemos ayudar comprando la caja de colores para mi compañera o algo. Esa es una manera tangible que un joven, que una señorita puede expresar el amor de Dios a otro, ¿sí? Y entonces todas estas cosas le agradan a Dios, ¿sí? A veces los jóvenes piensan que, hola Kike, ¿cómo estás? Qué bueno que estás por aquí, te mandamos un abrazo también, buenas tardes. Entonces, los jóvenes pueden ayudar con su vida, con su testimonio de vida a otros jóvenes a expresar el amor de Dios para ellos también, ¿sí? Entonces, así Sadrach, Mesach, Abednego, Daniel se propusieron no contaminarse con las cosas del mundo y guardar su testimonio, guardar lo que saben de la palabra de Dios para ponerla en práctica, ¿sí? Para ponerla en práctica. Ellos no los obligaron, ellos dispusieron en su corazón no contaminarse con las cosas del mundo. Y esta obediencia que ellos manifestaron, a pesar de que su vida estuvo en peligro, y lo voy a decir de esta manera, en sumo peligro, ¿sí? Tú imagínate que te echen al foso donde están unos leones hambrientos, y entonces el Señor Jesús se pasea ahí y con su poder hace que todos los leones se adormezcan, estén quietos como gatitos de Angora, ¿sí? Y no atacaron en ningún momento a Daniel, ¿sí? Porque Daniel se dispuso no contaminarse y obedecer la palabra de Dios. De esa manera también Sadrach, Mesach y Abednego, que fueron lanzados al horno de fuego, ninguno de sus cabellos fue quemado, los echaron atados. Y cuando Nabucodonosor se acercó a ver qué estaba pasando con ellos, ¿sí?, entonces no vio a 3 jóvenes sueltos de sus ataduras, sino había 4 paseándose en medio del horno de fuego con un cuarto, y ese cuarto era el Señor Jesús, que estaba ahí con ellos, protegiéndolos, cuidándolos, porque estos jóvenes no fueron avergonzados, porque creyeron y alabaron y testificaron con su vida su obediencia y le permitieron a Dios expresar su poder a favor de los que le aman, ¿sí? Y mira, si Dios lo hizo con ellos, también lo va a hacer contigo, ¿sí? Hola Lore, ¿cómo estás? Buenas tardes. También lo va a hacer contigo.
porque Él no hace excepción de personas, ¿sí? Pero todo está en el corazón, todo está en el corazón, amén. Entonces todo esto nos da un estímulo, anima a los creyentes a seguir adelante, amén. Vamos por favor al libro de Daniel capítulo 3, versículo 23, y vamos a leer ya no desde el principio, sino esta parte final de la historia, para que veamos cómo Nabucodonosor, cuando vio el poder que había y que hay en el Dios Todopoderoso, sí, a favor de estos jóvenes, sí, no le quedó otra más que exaltar al Dios creador del cielo y de la tierra. Miren, veamos, Daniel capítulo 3, versículo 23. Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abed-Negó, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Imagínate lo que estamos leyendo. Es una historia real. Versículo 24. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos. Los echaron atados y andaban ahí sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Está hablando del Señor Jesús. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiente y dijo, estaban ahí las llamas muy altas, pues no tan cerca porque se podía quemar, sino desde afuera, gritaba: Sadrach, Mesach y Abed-Negó, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abed-Negó salieron de en medio del fuego. Estaban ahí las llamas altas, ardiendo. Se había intensificado el fuego porque estaba muy enojado Nabucodonosor porque no lo habían obedecido. Entonces ellos salen en medio de esas lenguas gigantes de fuego. Y dice aquí en el versículo 27, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Gloria a Dios, qué poderoso es el Señor para cuidar a los suyos. Alabado sea el Señor. Versículo 28. Entonces Nabucodonosor dijo, vean lo que dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abed-Negó, que envió su ángel, es el ángel de Jehová, que es el Señor Jesús, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey, y que no cumplieron lo que él mismo había determinado, y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. ¿Sí? Y uno de ellos dijo, pues si Dios nos libra, bien, y si no, seguiremos obedeciendo a Dios. ¡Ay, wow! Versículo 29. Escucha lo que dijo Nabucodonosor. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-Negó sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como éste. Reconoció Nabucodonosor el poder de Dios
sobre todos los dioses creados por el hombre. ¿Te das cuenta? Por la obediencia de 3 muchachos como tú. Hola Manuel Cepeda, bendiciones. Seguramente por aquí está José Manuel escuchando la palabra, gracias a Dios. Hola Linda, ¿cómo estás? Rodolfo, Caleb, muy buenas tardes. ¿Sí? Entonces, nótese que el mismo rey Nabucodonosor reconoció al Dios de Sadrach, Mesach y Abednego como el Dios más grande, el Dios más poderoso que existía y que existe, y porque no hay otro. Aleluya. Y dice, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Gloria al Señor. ¿Qué significa? Que si tú como joven a tu corta edad, tú puedes decir, ay, no soy tan chico, tengo 15 años. Pues tampoco soy tan chico, tengo 16. Tampoco soy tan chico, tengo 18. Tampoco soy chico, tengo 20. Tampoco soy tan chico, ya soy grande, soy de 12. Todos los niños quieren ser grandes. Bueno, a tu edad, a tu gran edad, tú puedes testificar quién es tu Dios. Cuando tú propones en tu corazón no hacer lo que hacen todos los demás, porque dentro de ti habita el Espíritu Santo de Dios. Y tú sabes, porque has leído en la palabra, porque desde pequeño te han enseñado lo que dicen las Escrituras, que es la palabra de Dios, lo que está bien y lo que no está bien. Entonces cuando tú dices, yo sé lo que dice la palabra de Dios, porque desde que yo era muy chiquito me llevaban a la congre y ahí aprendí que debo de honrar a mi papá y a mi mamá, que debo de obedecer porque es un mandamiento con promesa, y que ahí aprendí que no debo de decir mentiras, y ahí aprendí que no debo de agarrar o tomar lo que no es mío. Ahí aprendí que debo de respetar a mis autoridades, ahí aprendí que debo ser un buen testimonio, y todas esas cosas que tú aprendiste, así que las estás poniendo en práctica desde este momento de tu edad hasta y aún antes de esta clase, ¿sí? Porque has estado escuchando la palabra de Dios y la estás practicando, la escuchas, la practicas, la escuchas, la practicas. Has aprendido también que debes de amar a tu prójimo, has aprendido también que tienes que tener un corazón perdonador y no ofender a los demás, has aprendido a amar, has aprendido a ser un niño y una niña obediente a tus padres, a la palabra de Dios. Todas esas cosas que tú has aprendido y que estás practicando y que se han convertido en ti un estilo de vida. Qué importante que continúes, ¿sí? Que no permitas que el mundo, que ofrece muchas cosas, no permitas te atraiga y te separe y te aparte de Dios, porque tú eres hijo de Dios, ¿sí? Y el que está en ti más grande es que aquel que está en el mundo, que es el diablo, que quiere separarte de las cosas de Dios, pero tiene un propósito. Él viene a matar, a robar y a destruir, pero para eso vino el Señor Jesucristo, a deshacer las obras del diablo. Vino a deshacer las obras del diablo el Señor Jesucristo. Amén. Entonces, te anima el Señor, ¿sí? A seguir adelante, a no desmayar. Acuérdate quién es tu Dios, ¿sí? ¿Quién es tu Dios? Tu vida está en las manos del Señor. Él tiene planes y propósitos preciosos para tu vida. Amén. Gloria al Señor. Entonces, hay que ser valiente y ser esforzado. Vayamos a Daniel capítulo 6. Ahora estamos muy cerquita a Daniel capítulo 6, versículo 19. Vamos a ver la otra parte de la historia verdadera. Vamos a leer del 19
al 28, que es el final de esta historia también. Dice, el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. ¿Alguien de ustedes ha ido al zoológico? Sí, bueno. ¿Han visto los leones? Ahora imagínate un foso, es como un pozo, donde había, no dice la escritura cuántos hubiera, pero cuando habla en plural, por lo menos son más de 2. Y esos 2 leones, si fueron 2 o fueron más, 2 ya es mucho. 1 es mucho, 2 es mucho. Leones hambrientos. Y ahí estaban los leones paseándose, esperando que les echaran su comidita. Y entonces, pues, que lanzan a Daniel ahí. Y dice aquí, luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. Versículo 19. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste, porque Daniel se había ganado su admiración. Dios lo había puesto en gracia con Nabucodonosor, y cuando él firmó el edicto, tuvo que cumplir su palabra de rey, pero le había dolido haber hecho eso a Daniel. Sabía que Daniel era una buena persona. Y dice aquí, y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste, por eso estaba triste, y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo. No reconocía al Dios de Daniel como el Dios de él, reconocía que era el Dios de Daniel, el Dios todopoderoso, igual que Sadrach, Mesach y Abednego reconocía a Nabucodonosor que era el Dios de ellos, pero no el Dios de Nabucodonosor. Siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, oh, rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. ¿Te das cuenta? Gloria a Dios. Un buen testimonio siempre va a relucir. Difícilmente una mentira, un engaño, un mal testimonio va a empañar a una persona que ha sido recta siempre. No, yo lo conozco, yo la conozco. Él no es así, ella no es así. ¿Sí? Él no es así, ella no es así. Yo conozco que son obedientes, yo conozco que tienen un buen testimonio. Eso que están diciendo de ellos, eso no es verdad. ¿Sí? Fíjate, qué importante es tener un buen testimonio. Y dice, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Dios. ¿Qué pasó con Sadrach, Mesach y Abednego? Ellos también habían confiado en Dios. Tenían fe en Dios. Confiar, fe, creer son sinónimos. ¿Sí? Entonces aquí Daniel había confiado en Dios. No tenía nada que empañara su testimonio. Estaba en paz con Dios. ¿Sí? Versículo 24. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío
escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta orden, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece en todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Qué importante es tener un buen testimonio y ser obediente a la palabra de Dios. Entonces, somos librados del lazo del cazador, de la peste destructora, cuando tenemos nuestra fe y nuestra confianza en el Dios vivo y verdadero que creó los cielos y la tierra. ¿Sí? Cuando no le damos al adversario ninguna oportunidad de venir en contra nuestra, porque estamos en paz con Dios. La obediencia a Dios es una protección, nos da una protección divina, sobrenatural, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Amén. Ellos pudieron vencer porque sus contrincantes espirituales nunca pudieron ni podrán resistir la sabiduría y el poder del Espíritu Santo de Dios. En 2 de Corintios capítulo 10, versículo 3, dice así: porque aunque andamos en la carne, ¿sí? Es decir, vivimos en un cuerpo de carne, ¿sí? Vivimos en un cuerpo de carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, no reaccionamos conforme a nuestra carne, porque las armas de nuestra milicia, las armas con las que contraatacamos al adversario, ¿sí? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces podemos decir cada día: llevo cautivos. Acuérdate, cautivo es como preso, como prisionero de guerra. Llevo cautivos como prisioneros de guerra mis pensamientos que no se alinean con la palabra de Dios a obedecer a Dios. ¿Sí? Yo tomo mis pensamientos y los someto, solamente me permito pensar lo que dice la palabra de Dios, porque si pensamos lo que dice la palabra de Dios, vamos a actuar conforme a la palabra de Dios. Si yo pienso una cosa y actúo de otra manera, no hay congruencia. Generalmente es así, lo que pienso, hago. Entonces, si guardo los pensamientos de Dios en mi mente, en mi corazón, voy a actuar conforme lo que pienso. ¿Sí? Las personas reaccionan y actúan conforme a lo que tienen en su corazón. Por eso, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque del corazón mana la vida. No permitas que tu corazón sea contaminado con cosas del mundo, ¿sí? No te permitas ver cosas prohibidas, porque eso se mete en tus ojos y contamina tu corazón. Y luego nada más se piensan en esas cosas feas que el mundo ofrece, ¿sí? Porque todo lo que es de Dios es luz, todo lo que es de Dios es puro, todo lo que es de Dios no es sucio, ¿sí? Porque Dios quiere tu bien y no quiere tu mal, ¿sí? Cuando tú ves
ahí estás viendo un programa de televisión y ves una escena así, una escena que dices, no, eso no está bien, entonces mejor le cambio el canal o apago la televisión o haces otra cosa, pero no dejes que esas cosas entren en tus ojos porque van a contaminar tu corazón. ¿Sí? Tú eres un joven listo, inteligente, sabio, que sabes por medio del Espíritu Santo que habita en ti lo que está bien y lo que no está bien. Entonces, dice la palabra de Dios que los hijos de Dios se dejan guiar por el Espíritu Santo de Dios, porque todo aquel que es hijo de Dios se deja guiar por el Espíritu Santo de Dios y en él no hay ninguna tiniebla, ¿sí? Hay que ser esforzados, hay que ser valientes, obedeciendo la palabra de Dios. Amén. Y si tienes alguna duda de algo que viste, que escuchaste y que no dejó en paz tu corazón, ve con mamá, ve con papá y diles, oye mamá, papá, escuché esto, vi esto, ¿qué me puedes decir de eso? Y ellos, después de orar, te van a dar una respuesta que está en las Escrituras y tú vas a estar tranquilo porque ellos te van a dar una buena orientación porque son hijos de Dios. Amén. Te van a guiar, te van a guiar. Después de Dios, tus papás. Tus papás son los mejores consejeros después de Dios. Ellos ven lo que dice la palabra de Dios, consultan la palabra de Dios y te van a guiar a darte una respuesta que está en las Escrituras. Amén. ¿Sí? Bueno, pues gloria al Señor. En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 14, ve lo que dice. Primera de Juan está casi hasta el final de tu Biblia. ¿Sí? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 14. Vamos a leer el 14 y el 15. Primera de Juan 2, 14. Dice así. Primera de Juan 2, 14 y 15. 14. Os he escrito a vosotros. Aquí está hablando el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo de Dios. ¿A quién le habla? A ti y a mí. Y dice, os he escrito a vosotros. Padres. Por ahí andan algunos papás. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. ¿Quién es el Alfa y la Omega? El Señor Jesús, bien dicho. Os he escrito a vosotros, jóvenes, y aquí están los jóvenes, porque sois fuertes. Si Dios dice que tú eres fuerte, es porque eres fuerte. Dios dice que eres fuerte. Entonces, eres fuerte. Puedes obedecer la palabra de Dios porque eres fuerte. Amén. Dice la palabra de Dios. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros. Jóvenes, ustedes son fuertes, y la palabra de Dios permanece en ustedes. Aquí eso dice mi Biblia. Y habéis vencido al maligno. Habéis vencido al maligno. Habéis vencido al maligno, que sí que ya lo venciste. ¿Y cómo lo vences? ¿Cómo lo venciste? Aquí está la respuesta en el versículo 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Tú puedes decir, pero yo vivo en el mundo. Y el mundo tiene cosas lindas. Sí, el mundo tiene cosas lindas, pero al que debes de amar por sobre todas las cosas es a Dios. ¿Sí? A Dios es al que hay que amar, no al mundo.
vives en el mundo, ¿sí? No vives en la luna, vives en el mundo. Amas a Dios, pero no amas las cosas del mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, es decir, si alguno ama las cosas que el mundo te ofrece, el amor del Padre, el amor del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo no está en él. ¿En quién no está el amor de Dios? En el que ama las cosas del mundo. Eso lo dice aquí. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, y aquí está escrito lo que está en el mundo. Los deseos de la carne. La carne tiene deseos. Quiere ser alimentada. Y la carne, ¿sí?, quiere ser alimentada. La carne nos lleva al mundo. Los deseos de los ojos. Ay, cómo me gustaría tener. Se puede decir, a ver, ¿qué te gustaría tener que tus ojos ven? Ay, pues te gustaría tener un Corvette rojo, ¿sí? Y solo piensas en el Corvette rojo. Bueno, si es negro está bien, pero ojalá fuera rojo. Y sueñas con el Corvette. Y vas al internet y ves todos los Corvettes que hay ahí. Y ahí estás, oh, que quiero un Corvette, quiero esto, quiero aquello. Los deseos de los ojos. ¿Sí? Dice aquí, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria. Una gloria vana, una gloria falsa. Porque la gloria es de Dios. Reconocimiento. ¿Sí? Que te admiren. Que te elogien. Que seas admirado. Ah, qué bien esquía. Ah, qué bien corre. Ah, qué bien quiere ser exaltado y reconocido por los demás. A eso se le llama vanagloria. Y la gloria es de Dios. ¿Sí? La gloria es de Dios. Quiere estar en los primeros lugares y que salgas en el periódico. Bueno, ya no se usa eso, ¿verdad? Que salgas en las redes sociales como el gran deportista. ¿Por qué? Porque eso es emocionante y quiere ser popular. Y cuidado, 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 cuidado. ¿Por qué cuidado? Porque esas cosas son del mundo. Y las cosas del mundo no vienen de Dios y te van a separar de Dios. Y aquí dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre eterno, del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. No proviene de Él, sino del mundo. Eso proviene del mundo. Y Dios dice, no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. No significa que no vas a disfrutar de una linda bicicleta, que no vas a disfrutar de algo que tus papás te puedan proporcionar y vas a tener contentamiento con lo que si tienes un balón, si tienes una raqueta, si te gusta nadar, si te gusta, está bien. Dios creó todas las cosas para que las disfrutemos, pero no las vamos a poner esas cosas en el lugar que solo le corresponden a Dios. ¿Sí? Porque Dios es muy claro en su palabra. Cuando amamos las cosas del mundo, es una estrategia del adversario atraer tu atención, ¿sí?, a las cosas del mundo y te va a separar de Dios. Pero cuando tú amas a Dios por sobre todas las cosas y le das a cada cosa su lugar, dices, tengo entrenamiento de béisbol.
¿sí? Y estoy en el equipo de béisbol, o de voleibol, o de fútbol, o donde tú vayas. Y vas a tratar de hacer tu mejor papel. Te vas a esforzar, vas a hacer las cosas lindas, vas a hacer a cooperar para que tu equipo gane, pero todo para la gloria de Dios, ¿sí? Para la gloria de Dios. Pero si tú empiezas a exaltarte y a creerte más que otros, estás cayendo en el juego del adversario, en esa vanagloria, que el día que no te admiran, el día que no te ganas en todas las ocasiones, te vas a sentir frustrado, ¿sí? Pero cuando tú, ¿sí?, te diviertes con las cosas, es decir, juegas voleibol, nadas, el deporte que quieras hacer, ¿sí?, y ganas los mejores lugares, el primer lugar, y le dices, gracias a Dios gané, pero nada más, ¿sí? Pero si te empiezas a exaltar, entonces le estás siguiendo el juego al adversario de Dios, porque estás teniendo amistad con las cosas del mundo y estás olvidando tu amistad y tu comunión con Dios. Y entonces estás en un punto frágil, ¿sí?, buscando la vanagloria de la vida, ¿sí? Por eso dice aquí con mucha claridad, mira, vamos a volver a leer desde el versículo 15, dice, no améis al mundo, ¿sí? Por ejemplo, un ejemplo, Dios dice que no amemos el dinero. Tener dinero ayuda para comprar alimentos, para comprar lo que se necesita. El dinero no es malo, pero no los debemos de amar, porque se convierte en nuestro Dios y empezamos a codiciar, ¿sí? Y la codicia es un fruto de Satanás, la codicia, la ambición. Algunos se extraviaron de la fe porque entraron en codicia, en ambición, y se extraviaron de la fe que ya tenían, de la relación que ya tenían con Dios. Si comprendemos más o menos. Por eso Dios dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Dice que no las ames. Puedes disfrutar de tu deporte favorito, puedes disfrutar de las cosas lindas, pero no las ames por encima de Dios, ¿sí? Porque te van a separar de Dios. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque el que ama a Dios no ama al mundo. El que ama a Dios no ama al mundo. El que ama a Dios tiene una amistad con Dios. Esa es su prioridad. Pero el que ama al mundo tiene una amistad con el mundo. Y entonces no tiene el amor del Padre. Porque no puede tener un corazón dividido y Dios no comparte con el adversario. Es tener un corazón dividido. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Quieres permanecer para siempre? No ames al mundo. Hay que amar a Dios por sobre todas las cosas. Dios va primero antes que cualquier cosa, ¿sí? Dios va primero. Gloria al Señor. Alabado sea el Señor por su palabra, ¿sí? El enemigo de Dios, ¿cómo crees que se llama? Se llama el diablo. Estableció en la tierra un sistema opuesto al de Dios. ¿Para qué? Para que sigamos al mundo, ¿sí? Y esto viene a través del hombre caído, es decir, el hombre que no es salvo para apartar.
al Hijo de Dios de los planes de Dios. El diablo, el enemigo de Dios, usa las debilidades humanas, llamadas, ¿sabes cómo se llaman? Tienen un nombre medio difícil de pronunciar. No sé si ya tú lo has leído, sé que lo has hecho, pero mira, se llama concupiscencias. Las concupiscencias son las debilidades que tiene cada persona. ¿Sí? Entonces el diablo usa esas debilidades para alimentarlas. Por ejemplo, ahí te va, el que es chismoso, ay, pues lo va a poner en los chismes para que sea más chismoso. Esa es una debilidad de la carne, ¿sí? Sí, entonces el enemigo de Dios, que es el diablo, va a meter en rumores, en críticas, en juicios, va a alimentar más la carne del chismoso para que sea más chismoso, más juzgador, más criticador de las cosas que son de Dios, ¿sí? Entonces Dios nos alerta en contra de todo eso. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, amar las cosas del mundo, aunque sea un poco, nos da lugar al diablo en nuestro corazón para que vaya ganando terreno, y después ocupe todo nuestro corazón. Tenemos que tener cuidado, ¿sí? Gálatas 5:17, mira, hablando de lo que dice la palabra de Dios. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu Santo, ¿sí? Y el Espíritu Santo es contra la carne. Es decir, las cosas de Dios es contra la carne. Y las cosas de la carne es contra Dios. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Amén. El deseo de la carne, fíjate, el deseo de la carne expresa los apetitos y los placeres del cuerpo. Los deseos de los ojos son el intenso apetito, ¿sí?, que se estimula con las cosas que te ofrece el mundo y que anhelas tener. Hay ambición, hay codicia por las cosas que no tienes. Y no puedes disfrutar lo que tienes porque no hay contentamiento. Porque ya tienes algo y ahora quieres otra cosa. Y ya tienes algo y ahora ya quieres otra cosa. Entonces no hay contentamiento en tu vida. Pero cuando disfrutas lo que tienes, vas a disfrutar cuando llegue lo que todavía no tienes, ¿sí? Entonces es necesario disfrutar lo que tienes, ¿sí? Disfrutar lo que tienes. Por eso, y con esta cita terminamos, Santiago capítulo 4, versículo 1, ¿sabes cómo le llama Dios a esto? Le llama, vamos al libro de Santiago, vamos a leerlo y dejemos que sea Dios quien lo explica porque Él lo hace mejor que nadie. Santiago capítulo 4, versículo 1. Dice así, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones los cuales combaten en vuestros miembros? Y luego dice en el versículo 2, codicias, y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Hay que pedirle al Señor, ¿verdad? Pides y no recibes, porque pides mal, para gastar en tus deleites, en los deleites de tu carne, en los deleites de tus ojos. O almas adúlteras. Un alma adúltera se refiere a un alma inconstante. Un alma adúltera es un alma que ama las cosas del mundo, que le es infiel a Dios amando las cosas del mundo, porque las cosas del mundo en algunas personas han tomado el lugar que solo le corresponde a Dios. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Es decir, el que es amigo del mundo
no es amigo de Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Entonces hay que decidir con quién quieres tener una amistad. Con el mundo y el adversario, que es una estrategia para separarte de Dios, o quieres tener amistad con Dios. Porque Dios no quiere compartir tu corazón con nadie. ¿Sí? ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu Santo que es Dios, el Espíritu que Él ha hecho morar en ti, el Espíritu Santo que mora en tu corazón, que vive en tu corazón, el Espíritu Santo es Dios y vive en tu corazón, ¿sí? Te anhela, Dios te anhela para Él, celosamente para Él. Y Dios no quiere que tengas amistad con el adversario, porque conoce Dios los planes de Satanás, matar, robar y destruir. Y Dios te quiere en un lugar seguro, con Él. En Él estás seguro, en Él estás confiado, en Él permaneces. Amén. En Él vas a tener una buena vida, en Él vas a tener paz, en Él vas a estar contento. Pero si buscas la aceptación del mundo, estás buscando tener amistad más y más con las cosas que se oponen a las de Dios. No significa, jóvenes, que van a ser aburridos y que van a ser tristes y amargados. No, pero nada debe de ocupar tu corazón más que el amor de Dios. Puedes jugar, puedes divertirte, puedes hacer tu deporte favorito, ¿sí? Siempre y cuando eso no ocupe el lugar que solo le corresponde a Dios. Él es tu prioridad. Amén. Gloria a Dios. Y Dios, que todo lo sabe, dijo que tú eres un joven y que eres fuerte. Y sí puedes, porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Amén. Jóvenes, el tiempo se nos ha terminado y es tiempo de darle gracias a Dios por lo que Él nos ha dado. Amén. Bueno, hagamos una oración. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te damos gracias por la palabra que nos das. Gracias por alertarnos, Señor, de las señales de peligro. Gracias, Padre, porque el diablo a veces quiere entrar a nuestras vidas sigilosamente como una serpiente, pero la echamos fuera en el nombre de Cristo Jesús y declaramos creyendo que solo nuestra amistad es con el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos, Padre, porque nuestra amistad es contigo y nada ni nadie va a ocupar el trono de nuestro corazón, que solo es para ti. Gracias, Padre, porque has creado cosas lindas, has creado un mundo precioso para que sea disfrutado, pero no lo vamos a amar, Señor, porque fue creado para ser disfrutado, pero solamente te amaremos a ti, Señor, porque nuestra amistad y nuestro corazón es para ti. Gracias te damos, Padre, por todos los jóvenes, Señor. Los encomendamos en tus manos, Padre. No permita, Señor, que se separen de ti. Atráelos a ti, Señor. Enamóralos de ti. Llénalos con tu Espíritu Santo, Padre. Fortalécelos más y más, siendo oidores y hacedores de tu palabra. Los bendecimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendice a sus padres, dale sabiduría para guiarlos, Señor, en tu camino. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y a Cristo siempre toda la gloria. Aleluya. Un abrazo, muchachos, señoritas. Un abrazo para todos con mucho respeto. Dios los bendice grandemente. Gracias, Georgette. Gracias al Señor. Les enviamos un fuerte abrazo. Gracias a Dios, Marinita. Gracias a Dios. Un fuerte abrazo. En unos momentitos está la siguiente clase, que afirmándose en los principios básicos. ¿Sí? Esos pilares que nos ayudan a edificar un gran edificio
en nuestras vidas para ser oidores y hacedores de la palabra de Dios. Bendiciones para todos. Un abrazo. Bendiciones.